2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Jansel y Echanson. ¿Sabes cuántos lados tiene una circunferencia? ¿Es la circunferencia un polígono? Un polígono es una figura geométrica plana limitada por un número finito de líneas rectas conectadas que forman una figura cerrada. De acuerdo con esta afirmación, la circunferencia no sería un polígono, puesto que una circunferencia es una línea curva, no una recta. Y si te digo todo lo contrario, ¿me creerías? Presta atención. En todos los polígonos regulares, la fórmula genérica para el área es la siguiente. Área es igual a perímetro por apotema dividido entre 2. Para una circunferencia, el área es igual a pi por radio elevado al cuadrado. Eso imagino que ya lo sabías. Pero lo curioso aquí es de dónde sale esta fórmula. En una circunferencia, igual que en los polígonos regulares, también se cumple la fórmula perímetro por apotema dividido entre 2. En la circunferencia, el perímetro sería igual a 2pi por radio y la apotema sería igual al radio. Por tanto, tendremos perímetro por apotema dividido entre 2, lo cual sería 2pi por radio dividido entre 2 para la circunferencia. Como estamos dividiendo y multiplicando por 2, ese 2 se reduce, convirtiéndose en un 1 que no se marca. Luego nos quedaría pi multiplicado por el radio multiplicado por el radio, o lo que es lo mismo, pi multiplicado por el radio al cuadrado. A esta fórmula se llamaría la fórmula para calcular el área de la circunferencia que ya mencionamos hace un momento. Por tanto, la circunferencia sí es un polígono regular, solo que con la peculiaridad de que la cantidad de lados que tiene es infinita. Ya hablamos de esto la semana pasada. Ese polígono de lados infinitos tiene un nombre. Se llama apeirógono. ¿Sorprendido, verdad? Quédate conmigo y continuemos este viaje a las fronteras del saber. Saludos, apreciados estudiantes. Espero que le estén pasando de maravillas con este trabajo que con pasión y amor realizamos cada semana para todos ustedes que aprenden desde casa preservando la salud. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. Hoy aprenderás un poco más acerca de estas figuras geométricas que permean nuestra vida cotidiana, los polígonos. En la última clase aprendiste sobre las diagonales de un polígono, cómo calcular la cantidad total y la cantidad por vértice que se pueden trazar dentro del polígono. También aprendiste a calcular la longitud de la diagonal de un cuadrado o un rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras. Allí calculamos la diagonal de la pantalla de mi teléfono celular y la diagonal de un rico sándwich, y vimos por qué la mayoría de las personas en el mundo cortan ese alimento en forma diagonal. Luego pudiste ver y escuchar algunos de los tantos lugares en la vida cotidiana donde hacemos uso de las diagonales, incluso para salvar tu vida al cruzar una calle o al intentar nadar de una orilla a otra en un río turbulento. En esta ocasión aprenderás a calcular la suma de los ángulos internos y exteriores de un polígono regular. ¿Están listos? ¡Comencemos! Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. En geometría, un ángulo interno o ángulo interior es un ángulo formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice en común. Está contenido dentro del polígono. Un polígono simple tiene solo un ángulo interno por cada vértice. En el plano euclídeo, si todos los ángulos interiores de un polígono no superan los 180 grados sexagesimales, se clasifican como polígonos convexos.
Si existen por lo menos un ángulo interior superior a 180 grados, se trata de un polígono cóncavo. Si uno de los ángulos es menor a 180 grados, se trata de ángulos convexos. Si todos los ángulos interiores de un polígono simple y convexo son iguales y todos sus lados tienen la misma longitud, se trata de un polígono regular. En el caso contrario, se trata de un polígono irregular. En una clase pasada mencionamos que todo polígono puede descomponerse en triángulos. Por ejemplo, un cuadrado o un rectángulo están compuestos por dos triángulos, un pentágono por tres triángulos, un hexágono por cuatro y así sucesivamente. De hecho, hicimos algunos ejercicios donde pudimos determinar cuántos triángulos componen un polígono regular. Para esto utilizamos la expresión n-2, donde n representa el número de lados del polígono. Por otra parte, el teorema fundamental del triángulo nos dice que en todo triángulo la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. Por tanto, para calcular la suma de los ángulos internos de cualquier polígono convexo regular, simplemente multiplicamos 180 grados, que son la suma de los ángulos internos de un triángulo, lo multiplicamos por la cantidad de triángulos que componen el polígono. La fórmula sería SI, que significa suma de los ángulos internos, igual a 180 grados multiplicado por n-2. Pasemos ahora a la pizarra, donde haremos algunos ejemplos que son tan sencillos como comerse un dulce. Podemos observar aquí, tenemos un rectángulo, tenemos un pentágono y tenemos por último un octágono y nos piden que calculemos la suma de los ángulos internos de estos tres polígonos. La fórmula que mencionamos anteriormente nos dice que SI, suma de ángulos internos, será igual a 180 grados multiplicado por n-2. Y les recuerdo, n-2 es la expresión con la cual calculamos la cantidad de triángulos que componen cualquier polígono convexo. En nuestro caso, en el primer caso, tenemos el rectángulo. Veamos así rápidamente cuántos triángulos componen un hectágono. Si la expresión es un rectángulo, si la expresión es n-2, n, que es el número de lados, en un rectángulo tenemos 1, 2, 3, 4 lados. 4 menos 2 es igual a 2. Por tanto, en un rectángulo tendremos que está conformado por dos triángulos. Basta con unir una diagonal en uno de los vértices hacia uno de los vértices no consecutivos. Si lo tenemos acá, tenemos el triángulo 1 y el triángulo 2. Entonces, según nuestra fórmula para calcular la suma de ángulos internos, tendremos que SI será igual a 180 grados, que es la cantidad o la sumatoria de los ángulos internos de un solo triángulo. Lo multiplicamos entonces por n-2. n-2 dijimos que era 4, que es el número de lados, menos 2. 180 grados multiplicado por 4 menos 2, que es igual a 2. Eso nos da un total. Podemos usar nuestra calculadora y decimos 180 grados multiplicado por 2 nos da un total de 360 grados. En un rectángulo, al igual que en un cuadrado, tenemos que la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados. Y aquí es muy fácil de comprobar. Si recuerdan, los rectángulos, ¿por qué tiene la palabra rectángulo? Porque está compuesto por ángulos rectos iguales. Por tanto, si tenemos 4 ángulos rectos, un ángulo recto mide 90 grados. Si usted multiplica 90 por 4 es igual a 360. O puede sumar 90 más 90 son 180. 90 más 90, 180 más. Y le dará por igual cuando suma 360 grados. De inmediato pasemos a la siguiente figura, al siguiente polígono. Tenemos aquí un pentágono
donde decimos que la suma de los ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Quién será n? 5 menos 2. Tenemos suma de ángulos internos igual a 180 grados multiplicado 5 menos 2 es igual a 3. Por tanto, en un pentágono tenemos, según la expresión n menos 2, que un pentágono tiene 3 triángulos que lo conforman. Por tanto, vamos a ver, lo trazamos aquí, tomamos uno de los vértices y trazamos todas las posibles diagonales que se colocan de manera no consecutiva, que unen vértices no consecutivos. Y ahí está, tenemos el triángulo número 1, triángulo número 2 y triángulo número 3. Según el teorema fundamental, cada triángulo de esto mide 180 grados, es decir, los ángulos internos del mismo. Por eso tenemos 180 multiplicado por 3, lo que dará como resultado 180 multiplicado por 3 da como resultado 540 grados. Mientras más grande es la figura, va en aumento el número de la suma de los ángulos internos. Por último, tendremos entonces este octágono. Suma de ángulos internos será igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Quién será n en este caso? Como es un octágono, el número de lados es igual a 8. Menos 2, que pertenece a la fórmula. Si te preguntas, ¿de dónde sale el menos 2? El menos 2 sale de la expresión para calcular la cantidad de triángulos que componen la figura. Entonces tenemos SI, suma de ángulos internos, igual a 180 grados multiplicado por 8 menos 2, que es igual a 6. Eso dará un total de, si multiplicamos 180 multiplicado por 6, nos da un total de 1080 grados, que es igual a la suma de los ángulos internos de un octágono regular. Y trazamos ahí los 6 triángulos que dice la expresión que componen un octágono. Tenemos acá el primero, 6 triángulos que componen este octágono según la expresión. Tenemos aquí el segundo, tenemos aquí el tercero, tenemos aquí el cuarto y tenemos aquí el quinto y el sexto. Vamos a ver, esta regla arruina todo. Triángulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para que se compruebe que en un octágono está conformado por 6 triángulos. Ya que hemos mencionado la palabra ángulos tantas veces en este poco tiempo, ¿qué tal si recordamos qué son y cuál es su importancia? Seguramente muchos de ustedes han tenido más de un dolor de cabeza en las clases de geometría y matemáticas, por lo que a continuación te daré una explicación sencilla y práctica de un concepto que deriva a una gran cantidad de aplicaciones, desde el mundo de balística y proyectiles hasta la utilización que le damos en la vida cotidiana sin darnos cuenta: los ángulos. Los ángulos son básicamente la conformación que se da entre dos líneas rectas que convergen en un punto en común, que es considerado como un vértice, o bien bajo la denominación de punto de origen, partiendo desde sus planos internos, una medida que es analizada por la trigonometría, una rama de las matemáticas que se encarga de la aplicación de distintas formas de medición a los triángulos. Los ángulos que hemos aprendido en nuestra educación primaria son los que utilizamos siempre, teniendo por un lado al ángulo agudo, que abarca una medición mayor que 0 y menor que 90 grados. Luego el ángulo recto, que tiene exactamente 90 grados. Seguimos del ángulo obtuso, que es mayor que 90 y menor que 180. Y seguido por último del ángulo llano, que alcanza los 180 grados, derivándose de los análisis de estos una gran cantidad de aplicaciones. Es, por ejemplo, aplicable en el mundo de la física.
la utilización del ángulo de rozamiento, el cual lo obtendremos con la inclinación de un objeto sobre una superficie inclinada desde el momento en que inicia su movimiento, siendo relativo al coeficiente de rozamiento, mientras que, de lo contrario, cuando no tiene movilidad alguna, nos referimos a tal como el ángulo de reposo, contando con la estaticidad del material en cuestión. En el campo de la balística y proyectiles, se parte del análisis del ángulo inicial, que es el momento en el que el proyectil abandona su elemento de impulso, como puede ser un cañón o un arma de fuego, describiendo una trayectoria parabólica hasta alcanzar un ángulo de incidencia que puede ayudar a saber si el proyectil pudo haber descrito un rebote o bien el ángulo de penetración, factores que ayudan a saber la trayectoria del disparo. Ahora que acabamos de ver los ángulos internos de un polígono, veamos ahora los ángulos externos. Ángulos externos. Los ángulos externos son ángulos formados por un lado de un polígono y la extensión de su lado adyacente. Los ángulos externos se encuentran en la parte exterior del polígono. En cada vértice de un polígono, ya sea regular o irregular, siempre hay dos ángulos externos que miden lo mismo, ya que son ángulos correspondientes. Ángulos externos en polígonos regulares. En los polígonos regulares, los ángulos externos son iguales y la suma de los ángulos externos del polígono, si se cuenta uno por vértice, siempre será igual a 360 grados. Así, la medida del ángulo externo es igual a 360 grados dividido entre el número de lados del polígono. Los ángulos externos e internos son suplementarios. En cualquier vértice de un polígono, el ángulo externo y el ángulo interno suman siempre 180 grados, por lo que forman un ángulo suplementario, incluso si es un polígono irregular. Dado que hay dos posibles ángulos externos en cada vértice y siempre son congruentes, es decir, iguales, si medimos un ángulo externo, obtendremos la medida del otro ángulo externo. A pesar de que hay dos, generalmente solo se cuenta un ángulo externo por vértice. Así que si ves en un libro de geometría, lo más probable es que se refieran a un solo ángulo por vértice. O si tienes un examen y te preguntan cuánto mide la suma de los ángulos externos de un polígono, sin especificar, lo más probable es que solo te pregunten por un ángulo externo por vértice. En ese caso, miden 360 grados en total. Vamos ahora a la pizarra y veamos lo fácil que es calcular la suma de estos ángulos en un polígono. Lo haremos con los polígonos que ya trabajamos anteriormente para los ángulos internos. Tenemos aquí un rectángulo, un pentágono y un octágono. Ya de plano sabemos que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono regular suma 360 grados. Pero, ¿cuánto mide entonces uno de sus ángulos? Lo haremos de la siguiente manera. Lo primero es, dividiremos 360 grados, la expresión sería 360 grados dividido entre n. ¿Quién es n? N siempre será el número de lados del polígono. Por tanto, en este caso tenemos 360 grados, en el caso del rectángulo, dividido entre n, que en este caso equivale a 4. Si dividimos 360 grados entre 4, nos da un total de 90 grados, lo que quiere decir que cada uno de los ángulos externos que tengo en un rectángulo mide 90 grados. Si tú sumas los 4 ángulos que miden 90 grados, el total te dará 360. Vamos de inmediato con el pentágono. En el pentágono también tenemos la misma expresión. Tenemos 360 dividido entre n. ¿Quién será n en el pentágono? 5, 360 grados. Lo que dará un resultado de 360 grados dividido entre 5,
un resultado de 72 grados por cada uno de los ángulos externos de este polígono. Entonces tenemos 72 grados por acá, 72 grados aquí, 72 grados para el tercero, 72 para el cuarto y 72 para el quinto. Por último, entonces, tenemos el octágono. El octágono tendremos 360 grados dividido entre n. ¿Quién será n? N será 8. Por tanto, 360 grados entre 8 lados que tiene este polígono es un total de 45 grados. Tenemos entonces aquí 45 grados que mide cada uno de los ángulos externos de este polígono, de este octágono. Si podemos notar aquí, cuando les hablaba de que cada vértice suele tener dos ángulos externos con tan solo prolongar uno de sus lados hacia el exterior de la figura, tendremos un ángulo externo. Si prolongamos el lado que continúa ahí, el lado continuo, tendremos entonces otro ángulo externo. Aquí podemos ver uno prolongado con una línea roja y en el mismo lado tenemos otro que se prolonga con una línea color verde. ¿Por qué entonces estos dos ángulos miden lo mismo? Simplemente miden lo mismo por el postulado o el teorema de los ángulos opuestos por el vértice que hablamos en clases anteriores. Cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, siempre van a ser ángulos correspondientes, siempre van a ser ángulos congruentes, ángulos que tienen la misma medida. También ocurre aquí en el pentágono. Prolongamos en color verde uno de los lados del polígono hacia el exterior y prolongamos el lado que sigue en ese mismo vértice y también que nos mide 72 grados por ser opuestos por el vértice. Estos dos ángulos miden exactamente lo mismo. Como dijimos anteriormente, la suma de ellos siempre nos dará 360 grados. Es bastante simple. Por último, aquí en el rectángulo tenemos también que si prolongas uno de los lados, por ejemplo hacia arriba, te dará 90 grados el ángulo externo, y si prolongas en el mismo vértice el otro lado, también sumará 90 grados. Hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado y hayas aprendido muchísimo sobre los ángulos internos y externos de un polígono regular. Te invito a que puedas identificar los polígonos que tiene la construcción de tu casa y calcules la suma de los ángulos internos. También puedes explorar y descubrir la importancia que tienen y el por qué utilizaron esos ángulos en esos lugares específicos. Si conoces algún maestro constructor o ingeniero, no dudes en preguntarles. Seguro que con gusto te ayudarán. Antes de irme, quiero preguntarte, ¿te gusta la pizza? Dirás, en serio, profesor, ¿a quién no le gusta la pizza? Ok, pero óyeme, ¿has pensado en la geometría de la pizza? Medita en esto para la próxima clase. ¿Por qué la pizza es circular? Si es circular, ¿por qué la caja es cuadrada? Pero más aún, ¿por qué la cortan en triángulos si es que son triángulos? Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta una próxima entrega. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.